Antes de iniciar la clase, tengo que darte unas recomendaciones para poder disfrutar mejor la clase como tal. Por un lado, apaga tu micrófono, así tendremos una mejor calidad de la llamada. Así evitamos que se caiga la llamada, pero también evitamos que te saque la llamada por alguna razón. Ahora, también la cámara no se va a utilizar. Entonces, si tú quieres, también puedes apagar la cámara, justo por las mismas razones. Te decía, puedes poner tu nombre completo en el chat para pasar lista. Si tú quieres ser partícipe de este beneficio que te comento, puedes tomar una captura de pantalla para verificar de alguna manera que estuviste dentro de esta clase. Si tú tienes alguna pregunta o comentario al respecto de la clase que vas a ver, eh, puedes hacerlo justamente también mediante la herramienta de chat. Vamos a estar muy al pendiente de lo que preguntes. Si de alguna manera preguntas algo y no se toma durante la exposición, no te preocupes. Vamos a estar muy al pendiente de la pregunta y la vamos a retomar más adelante o al final de la plática, ¿vale? Si necesitas información de la licenciatura en Estudios y Gestión de la Cultura, puedes solicitarla a través igual de la misma herramienta de chat o a través del contacto que ya tienes de nosotros. La mayoría de los que estamos aquí dentro de esta clase ya les mandamos un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico. Entonces, si tú quieres información de la licenciatura, con un mensajito o con un correo electrónico podemos darte la información, pero por si no lo tienes, te lo comento, es promoción@elclaustro.edu.mx el correo y el teléfono, si quieres informes vía WhatsApp o vía llamada, pueden ser, es el 55 10 90 31 17. Entonces, te voy a compartir un video con la finalidad de que conozcas un poco más de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Si nunca has visto el Claustro de Sor Juana, solamente has pasado por afuera y nunca has entrado, bueno, te voy a presentar un video para que veas las instalaciones del claustro, pero que también veas un poquito de lo que representa estudiar en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Antes de continuar con la clase, le presento al profesor Alfonso Miranda. El profesor Alfonso Miranda Márquez es un historiador mexicano y desde 2003 director general del Museo Sumuaya. También es vicepresidente de la Asociación de Críticos de Arte de México y miembro de los consejos consultivos del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, y de Fundación Carlos Slim. También es profesor de nuestra casa de estudios. Maestro Alfonso, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes. Acudimos a un cambio de paradigma donde las fórmulas del pasado se han agotado. La gestión implica la prefiguración de variables, su articulación, análisis de riesgo, aplicación y evaluación, que incide en comunidades para conformar aquello que construimos y deconstruimos cotidianamente, la cultura. Agradezco la invitación de la Universidad del Claustro de Sor Juana a este encuentro plural desde las distopías. Rehumanízate, conoce más el claustro. Hoy nos convoca Reincorporemos, teoría de la cultura y gestión cultural, binomios inseparables que impartirá Andrea Revilla Santos. Maestra en estudios iberoamericanos por la Ruprecht-Karls-Universität de Heidelberg en Alemania, obtuvo el grado en licenciatura en estudios y gestión de la cultura en nuestra Universidad del Claustro de Sor Juana. Desde 2010, Andrea ha participado como ponente en talleres, pláticas y coloquios en India, Alemania, Chile y México. Durante esta década ha gestionado proyectos y coloquios de investigación en torno a la cultura y a la gestión del arte. Hasta fines de 2019 colaboró como investigadora en el proyecto New Directions in Active Aging and Age-Friendly Culture, proyecto internacional e interdisciplinario entre la Universidad de Heidelberg y la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Actualmente realiza estudios de doctorado como parte de un proyecto interdisciplinario entre el Instituto de Gerontología y el Centro de Estudios de Asia y Estudios Transculturales en la Universidad de Heidelberg. Bienvenida, Andrea. Hola, muchas gracias por esa magnífica introducción. Me alegro, bueno, de estar con ustedes esta tarde. Y bueno, vamos a empezar, si quieren, con la diapositiva. Bueno, voy a empezar describiéndoles qué voy a hablar hoy con ustedes. Voy a intentar hacer una breve genealogía sobre los estudios culturales y para hablar posteriormente de la razón de la gestión cultural y así poder explicar la importancia del binomio teoría y gestión de la cultura. Lo haré brevemente porque, bueno, no nos daría 1 hora, 40 minutos tiempo de entrar en detalle y porque más que una aclaración quiero dejarlos llenos de dudas y de curiosidad para que más adelante puedan estudiar estos temas con profundidad y desde la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entonces, finalmente, al final de la exposición, está bien, pueden dejarla. Voy a dar, si nos da tiempo, un ejemplo en el que participé en la India y es un proyecto que se ha tejido desde la teoría, pero realizado gracias a la gestión cultural desde las instituciones académicas. Muy bien. Bueno, como van a ver en la diapositivas, les pido que recuerden los nombres de estas personas que van a ver, porque, bueno, no solo porque son importantes, sino porque nos conciernen en este tema de la gestión cultural y de los estudios culturales. Y, bueno, los estudios culturales fueron desarrollados inicialmente por académicos marxistas británicos a fines de la década de 1950, 60 y 70, como un movimiento democratizador de la cultura y que posteriormente han sido retomados y transformados por académicos de muchas disciplinas en el mundo. Los estudios culturales se presentan como un campo intelectual diverso, interdisciplinario y político, que combinan una gran variedad de enfoques como la semiótica, el marxismo, la teoría feminista, la etnografía, la teoría crítica de la raza, el postestructuralismo, el postcolonialismo, la historia, la filosofía, la teoría literaria, la teoría de los medios de comunicación, del cine, del video, de la televisión,
Es decir, los estudios de la cultura entrañan más de una sola disciplina, lo que los hace mucho más complejos y mucho más ricos. Bueno, bueno, esto solo por nombrar algunas de las disciplinas que conciernen. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Estudios culturales en Occidente. Voy a ir platicándoles, digamos, en esta genealogía que he construido desde los estudios culturales desde Occidente, que no quiere decir que es la única manera de entenderlos, pero simplificando esta complejidad histórica en la que se desarrollaron los estudios culturales, podemos decir que hay 4 momentos significativos que construyen la historia de la disciplina. Momento 1, vamos a llamarlo, no por importancia y no por histórica, pero vamos a llamar momento 1 los trabajos de la Escuela de Frankfurt, que son trabajos principalmente realizados por Adorno, Walter Benjamin y Horkheimer, seguramente a los que han estado ya familiarizados en el tema de los estudios de la cultura, estos nombres les parecerán familiares, y principalmente trataron de desarrollar y de incrementar el conocimiento alrededor del concepto de industria cultural, que es importantísimo para los estudios culturales, el fin de la originalidad, las sociedades masificadas y el concepto de arte como mercancía. Aquí en estas diapositivas, paralelamente a lo que yo voy hablando, pueden ustedes ir leyendo estas breves highlights que fui tomando de algunos textos que al final de la clase les voy a recomendar, y donde trato de establecer un qué, quién, cómo, por qué y para qué de los estudios culturales. Un segundo momento, digamos, que son los nuevos marxistas que podemos nombrar o reconocer a través de Antonio Gramsci y el concepto de clase, hegemonía y de las clases subalternas, y Louis Althusser con la teoría de los mecanismos sociales de la ideología y, bueno, los procesos de reconocimiento de la reproducción, que eso es un tema mucho más complejo, pero que influyen profundamente en la naturaleza de los estudios culturales como los conocemos actualmente. El tercer momento son los estudios culturales británicos. Tenemos, bueno, varios representantes, nombro algunos solamente por traerlos en la mesa. Raymond Williams, Richard Howard, y eso también hablar más adelante. Y se preocupan por estudiar las influencias de la cultura popular en la formación de las mentalidades de la clase obrera y de la industria cultural. Como ven, aquí ya podemos tejer un lazo conductor entre los nuevos marxistas, pero también los trabajos de la Escuela de Frankfurt. Y poco a poco vamos a ver cómo este conocimiento no es unidireccional, sino que se va ensamblando como un tejido a lo largo y ancho no solo de la historia, sino del tiempo. El Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Bickham, bueno, perdón por la pronunciación, fue el primer espacio académico donde se trabajó sistemáticamente en los estudios culturales. Esto es muy importante porque confirma un antecedente de la formación como estudiante de la gestión cultural, y también se empiezan a establecer teorías con metodologías particulares partiendo de otros campos disciplinares. Sí. Fue el primer espacio, como ya lo he mencionado, académico, donde se trabajó sistemáticamente sobre los. Y es allí donde se incorporan conceptos como raza, etnicidad y subculturas. Debemos a reconocer a través de los marxistas, de Gramsci en particular, y tuvieron un gran impacto en la relación de la literatura y los estudios culturales, así como en la sociología y la antropología. Ahí vamos viendo cómo la disciplina se va permeando como una gran red de contenido, de conocimiento, que se alimenta bidireccionalmente una de la otra,
hasta llegar al momento en el que estamos nosotros. El cuarto momento que tenemos aquí es el postestructuralismo francés. Ahí, por nombrar, no a los más importantes, pero sí digamos, a los que tuvieron más peso en los estudios latinoamericanos o que llegaron a Latinoamérica, encontramos a Foucault, naturalmente, y también a Lacan, con la expansión del psicoanálisis freudiano, con un enfoque central en el lenguaje, en la constitución del sujeto y el pensamiento general de él, y por supuesto los estudios sobre los mecanismos del poder y su relación con el saber. Bueno, aquí tenemos estos primeros 4 momentos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ven, aquí hay unos rostros de los que ya les he hablado en estos breves minutos. Es importante recalcar que hay otros intelectuales que no voy a mencionar, pero que sin duda forman una influencia importantísima en los estudios culturales de Latinoamérica, como son Michel de Certeau, con tácticas cotidianas que no obedecen a las instituciones hegemónicas, Deleuze con las teorías sobre conceptos como la desterritorialización, la esquizofrenia, el rizoma como modelo de pensamiento, y después recogen los estudios de los sistemas complejos, por ejemplo, y naturalmente Bourdieu con los estudios sobre las relaciones entre estructuras sociales y prácticas de sujetos y la naturaleza del campus. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la siguiente respuesta. ¿Dónde? Ya hemos hablado ya. Y el para qué. Una preocupación clave para los profesionales de los estudios culturales son las tensiones de las fuerzas que se contraen y se extienden dentro y a través de las cuales las personas socialmente organizadas conducen y participan de la vida cotidiana. Los estudios culturales tratan de comprender cómo se genera, difunde, impugna, vincula el significado con los sistemas de poder y de control y cómo se produce desde las esferas social, política y económica dentro de una formación de una sociedad determinada. El movimiento de los estudios culturales ha influido y desarrollado importantes teorías sobre la hegemonía cultural y la cuestión de la agencialidad, al igual que muchas teorías y agendas de comunicación importantes que intentan explicar y analizar las fuerzas culturales relacionadas a los procesos de globalización. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí, como miran ustedes, tenemos a algunos de los rostros que ya hemos hablado, postestructuralistas y tenemos también a la influencia francesa con Jacques Lacan. Y seguimos, bueno, es en ese momento entonces cuando es importante movernos a otro momento de los estudios culturales, quizás determinándolo a partir de la década de los 70 o desencadenado a partir de los 70, y desencadenado, digamos, por una tensión entre la supremacía de los grupos intelectuales hegemónicos de Occidente, las grandes universidades, tanto en Inglaterra como en Francia como en Alemania, y otras epistemologías, otras formas de saber. Y entonces, bueno, tenemos una nueva vertiente que dentro de los estudios culturales y los estudios transculturales es la relación horizontal del sur-sur. Si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a la siguiente. Gracias. Muy bien. Es entonces importante reflexionar que se mueven ideas y se consolidan dos campos que se consideran fundamentales dentro de los estudios culturales. Uno, el postcolonialismo, y dos, el estudio del subalterno. Si bien ya los habíamos
ya estaban incorporados dentro de este esquema, dentro de esta esfera de conocimiento de los estudios culturales. Es aquí por primera vez donde el sur del sur, es decir, no la hegemonía, no la epistemología de las grandes universidades, empieza a tener un discurso también reconocido por las instituciones a nivel internacional. Y entonces tenemos los parteaguas políticos. Bueno, claro, hay que considerar las instituciones y también los momentos históricos que se atravesaban a través de este movimiento de los estudios del subalterno. Y ahí podríamos considerar momentos puntapié de este esfuerzo, quizá un primer momento la Revolución Cubana, la Guerra de Argelia y la descolonización de África. Son estos momentos donde se reflexiona realmente desde otras geografías la realidad del tercer mundo, o el tercer mundo pensado desde el tercer mundo, y también desde los centros diaspóricos de los que ya hemos hablado. Allí tenemos intelectuales, o aquí, porque estos intelectuales siguen vigentes, como Spivak, es una mujer fantástica, se las recomiendo mucho. Ella es una mujer hindú y que retoma estudios de la Escuela de Francia, de Derrida en particular. También tenemos a Homi Bhabha, que es otro académico teórico muy importante en la actualidad de los estudios del subalterno y de los estudios postcoloniales, y que también usa ciertos conceptos de Lacan, de una forma del reconocimiento del sujeto a través del otro, y ese otro, el sujeto colonizador. Y por supuesto, Edward Said, que yo para términos de este momento de su formación se lo recomiendo ampliamente, porque ofrece una lectura simple, amable y digamos que de fácil acceso, incluso cuando no se tiene un conocimiento disciplinar, del lenguaje disciplinar. Entonces pasamos, bueno, aquí el sur global, discurso desarrollado para debatir temas como cuestiones de lo nacional, lo continental, lo rural, lo urbano, la tradición contra la modernidad, memoria e identidad, subjetividad y ciudadanía, especialmente el papel de los intelectuales en la formación de discursos sobre prácticas y políticas. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos otros rostros fundamentales. Bueno, Hannah Arendt no la debería de haber considerado en este momento, pero también me parece que es muy importante considerarla, sobre todo para los ejes diaspóricos, ¿no? Es una politóloga, o fue una politóloga filósofa alemana, que fue judía también, entonces tiene una historia ya de diásporas. Tenemos también a Frantz Fanon, donde, bueno, es uno de los que inician la problemática del racismo, y digamos, se traduce, cuando se traduce al francés, entonces se incorpora a esta esfera movible que se va deconstruyendo en cada momento social, en cada traducción del libro, en cada acercamiento con otras disciplinas. Y tenemos a Judith Butler, que, bueno, seguramente la conocen, es una de las filósofas más importantes, teóricas de la cultura, también recupera los estudios de Althusser, y que, bueno, con estos nombres tienen ya una amplia gama de posibilidades de lectura para el fin de semana. Y bueno, seguimos a la siguiente diapositiva. Lo postcolonial surge los estudios culturales en la academia estadounidense, cogiendo una serie de preocupaciones y textos surgidos en África, Asia, Caribe y Latinoamérica. Ya en ecos de las reflexiones teóricas de Occidente resuenan en Estados Unidos y en el otro sur global, África, Asia, Caribe y
y Latinoamérica. Aquí tenemos otros nombres que quizás ya son más cercanos, Homi Bhabha, Spivak, que hablaba hace un momento. Tenemos a Enrique Dussel, que espero que lo conozcan también. Y Stuart Hall, por supuesto. Y bueno, en este momento quisiera hacer una aclaración breve sobre esta genealogía que he decidido contar desde Occidente hacia Latinoamérica. Pero eso no significa que al mismo tiempo haya existido otro tipo de producción de conocimiento, otro tipo de producción de epistemologías, tanto en el sur global como en Latinoamérica, como en Estados Unidos. Es decir, la historia podría ser contada de Latinoamérica por Estados Unidos o hacia India o hacia los países árabes hasta llegar a Occidente. Pero para términos de precisión de esta charla he decidido contarla en este orden, pero quiero aclarar que no es la única forma de leer la historia de los estudios culturales. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos entonces los estudios culturales en Latinoamérica. Los estudios culturales latinoamericanos han seguido varias de las líneas de pensamiento o temas de debate de la identidad latinoamericana, la idiosincrasia que distingue la cultura latinoamericana o que la separa dentro de la cultura latinoamericana con la europea o con la estadounidense, la diferenciación racial, el mestizaje, la transculturalización, la heterogeneidad, la modernidad, entre otros temas. Aquí podemos pensar seguramente han escuchado la decolonialidad, pensamos en ideas de Aníbal Quijano, de Castro Gómez, también de Enrique Dussel, y que han enriquecido mucho este discurso de cómo nos quitamos el pasado colonial. ¿Eso es posible? ¿Cómo construimos conocimiento fuera de esta colonialización, fuera de este momento colonial? Y bueno, estos son algunos de los discursos que trabajan estos académicos de Latinoamérica. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estos intelectuales plantearon la necesidad de pensar las diferentes sociedades latinoamericanas desde las relaciones étnicas, las emergentes identidades nacionales y la relación entre modernidad y modernización. Los estudios culturales se presentan siempre como una práctica de intervención política, pero también, y esto es muy importante, quizás ese es el punto más importante de los estudios culturales en Latinoamérica, porque precisan de una intervención. Y es ahí ese momento donde, entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí de nuevo estos importantes actores teóricos latinoamericanos, Martín Barbero, Néstor García Canclini, Aníbal Quijano, que murió hace 2 años, si no me equivoco, Santiago Castro Gómez. Pasamos a la siguiente. Y aquí, bueno, aquí justo a este punto quería llegar, que hace unos momentos hablaba yo de la intervención. Y la intervención pareciera ser que es solo política, pero no ocurre solamente política, o sí, porque todo es política en cierto sentido. Pero entonces hay diferentes niveles donde los estudios culturales tienen cierto tipo de intervención, y es ahí en la práctica de la gestión cultural donde se generan estos ejercicios de intervención, no solamente política, sino desde las artes, desde la academia, desde la literatura, desde la participación ciudadana local o nacional, pero también internacional. Y para esto, bueno, tengo algunos ejemplos. Jesús Galindo, un gestor cultural y también académico con más de 50 años de experiencia en gestión cultural comunitaria, pero también gestión cultural social y iniciativas musicales del rock y del jazz. Ahora es su último proyecto. Tenemos, por supuesto, a Rafael Tovar y a Teresa, no solamente como un académico, sino también como una
pieza fundamental para la cultura y para la gestión de la cultura en nuestro país. Jorge González, que también hace investigación, teoría, una forma de teoría desde la cultura y los alimentos, pero también desde el ejercicio de la gestión cultural, y Carlos Monsiváis, que por supuesto desde la literatura, pero también desde la acción cultural ha dejado una herencia importante para los mexicanos y también para el mundo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y es en esta transición, en este momento de intervención, donde la gestión cultural tiene su lugar. La gestión cultural no es una ciencia, desde mi punto de vista, lo podemos dialogar, ni se puede contemplar dentro de un marco epistémico propio, sino que es el fruto de un encargo social. Este es un término muy importante dentro de los teóricos de la cultura latinoamericana, Néstor García Canclini, Martinel en este caso, que profesionaliza a un número considerable de personas en respuesta a unas necesidades de una sociedad compleja. Esto le da una perspectiva pluridisciplinar, pero reclama que el propio sector realice las aproximaciones necesarias para la construcción de un marco teórico y conceptual. Aquí tenemos una pieza que conecta este momento de intervención, de gestión, pero también en la construcción de un tipo de epistemología, de un marco teórico que no puede estar. El problema es que si está fuera de este marco, el gestor cultural no tiene herramientas sólidas para formar un proyecto que sea viable, que tenga continuidad y que tenga la injerencia que quiere tener probablemente en cierto grupo social. La gestión cultural es un conjunto de estrategias y acciones que potencian, visibilizan, despiertan, germinan, complejizan los procesos culturales dentro de su particularidad y universalidad. Incorpora la gesta como hazaña o la gestación de un concepto, preparación y desarrollo de algo, ya sea de las artes, de la literatura, un proyecto de una comunidad, etc. La siguiente. Hay una importante tradición de prácticas de acción cultural enfocadas al trabajo comunitario, como la animación sociocultural, la promoción cultural y la mediación cultural. Unas especializaciones de la gestión cultural. Las capacidades del gestor cultural para la inserción y el desarrollo de prácticas culturales en comunidades, estableciendo relaciones a partir de la sensibilidad, olfato, la escucha, la empatía y la vinculación. Es decir, el gestor cultural no solamente resuelve la manera de cómo hacerlo, con qué recursos, sino también tiene que tener otro tipo de cualidades que le permitan, otro tipo de cualidades sensibles que le permitan generar empatía con aquello que desea intervenir, con aquello que desea gestionar para los otros. Pasamos a la siguiente. Entonces tenemos aquí, digamos que para cerrar o para enmarcar al gestor cultural, el ethos del gestor cultural está acompañado por una visión crítica con respecto al entorno social en que se participa para poder proponer cambios sociales. Entonces, cambiar el mundo es a través de la gestión cultural. Y bueno, para esto vamos a pasar a mi ejemplo. Creo que todavía tengo tiempo. Sí, Alfonso me dice. Bueno, creo que todavía me quedan 10 minutos. Todavía tenemos un poco de tiempo, Andrea, así es que estamos perfectos. Ok. Bueno, de diapositiva, por favor. A ver, ¿qué hacer? Porque todo esto suena muy bien, y la teoría, y el gestor cultural, y cómo se puede eso manifestar en la realidad. Entonces, bueno, he decidido traerles un ejemplo en el que participé en el 2018. Es un proyecto
enfocado a la vejez. Es un proyecto de cooperación que se llama esta es la traducción en español, Nuevas Direcciones en Envejecimiento Activo, que es un concepto bastante criticado al menos por los institutos encargados del estudio de la vejez, que significa que los adultos mayores envejezcan activamente. ¿A qué lógicas comerciales responde tener una vejez activa o no? Y cultura amigable con la edad entre India y Alemania. Y la universidad en Nueva Delhi, Jawaharlal Nehru. Esta es la descripción del programa. Es un programa innovador, multifacético para un modelo interdisciplinario de conocimiento. La iniciativa está financiada en el marco de la Asociación Indo-Alemana de Educación Superior y el Servicio Alemán de Intercambio Académico de AAD, y el proyecto es del 2016 hasta el 2020. Tanto Alemania como la India enfrentan desafíos del envejecimiento activo, cultura amigable con los mayores. Con este propósito, el programa se ha establecido para mejorar el envejecimiento activo, las culturas amigables con la edad, en India, Alemania, a través de las diversas conocimientos, para expandir el enfoque a través de las enseñanzas basadas en la investigación entre Heidelberg y Alemania. Y bueno, aquí voy a separarme de dos maneras. Este proyecto fue no solamente pensado por un grupo de especialistas académicos, sino también por un grupo, posiblemente también estos mismos académicos especialistas, pero también de personas especializadas en gestión cultural. Una persona que para que este proyecto se llevara a cabo, realizó una investigación de qué tan viable es el proyecto, cómo se puede hacer, cuál es el financiamiento, reunió una serie de documentación que permitió durante 4 años albergar alrededor de 40, 50 personas entre estudiantes y académicos, generar un intercambio cultural y académico que después se representó en cierto tipo de publicaciones, también estudiantes, plazas de pago por estudiar un doctorado. Y bueno, este es un momento, hay alguien que se dedica a hacer eso. Entonces, ¿quién podría hacerlo? Ustedes que quieren estudiar gestión cultural, eso podría ser una salida para los estudios. Ahora, hay no solamente ese tipo de gestión cultural que interviene en estos proyectos, sino la siguiente. Bueno, aquí nada más les dejo el link por si les interesa saber más del proyecto. Y vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí está, quise ponerles cuál fue la agenda que se siguió en la escuela de otoño, porque es importante mirar cómo se mezclan la teoría o las disciplinas, digamos, llamémosle la teoría de la cultura, que en este caso agregaba otras disciplinas como la gerontología, como la etnología y como la gerontología, no sé si ya lo dije, pero también había una forma de trabajar con las comunidades. Ese es otro momento donde los binomios separados se juntan. Entonces, por ejemplo, primero se tuvo una discusión entre los académicos y los estudiantes donde se fijaron ciertas desde donde se iba a observar el caso de estudio, que en este caso eran mujeres viudas que viven en ashrams, en las iglesias hinduistas, desde que su esposo muere. Eso lo voy a explicar más adelante. Pero la forma en la que nos teníamos que aproximar a ellas requería de una intervención de gestión cultural. Ahora voy a seguir. Entonces, todo eso se aclaró en esta primera parte, donde académicos
y estudiantes nos reuníamos y discutíamos no solo los antecedentes teóricos, sino las metodologías en las que nos íbamos a relacionar con este grupo, con el que trabajamos. Después viene entonces el momento con ese grupo social, que en este caso, como les he dicho, eran las viudas, y el día 2, excursión a Matura, y el día 3 también, y en el día 4 hay unas presentaciones de los resultados obtenidos. Vamos a la siguiente. Entonces, este es el primer momento donde nos reunimos, tanto estudiantes de la Universidad de Nueva Delhi como estudiantes de la Universidad de Heidelberg. Eso fue muy interesante en muchos sentidos, pero también en el sentido de comunicación y de lingüística, porque, bueno, hablábamos inglés. Mi inglés no es el mejor, ¿no? Pero no, digamos, no era el elemento principal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí, cuando tendríamos que reunirnos con nuestro proyecto, con este grupo social, con este grupo de mujeres viudas que viven desde el momento, la situación es así. Las mujeres viudas en India pueden ser abandonadas o pueden ser, dejan de cumplir su función social cuando su esposo muere. Entonces, son enviadas o deciden por voluntad propia retirarse al camino espiritual, que es en los ashram. ¿Y qué hacen en los ashram? Porque una vez que entran, no pueden abandonarlo, dedican su vida a Dios o a los dioses hindúes. Y cantan. Y la iglesia les paga por cantar, por orar todo el día. Entonces, pueden ustedes imaginarse, supongo que a ustedes también les parece un poco raro, ¿no? Este tipo de dinámicas sociales. Para mí, bueno, yo vengo de México, vivo en Alemania y luego voy a la India y me encuentro con esto. Me parecía incomprensible, ¿no? Había una falta de traducción cultural, no solamente por el idioma, sino por lo que sucedía ahí. Mujeres cantando 8 horas para recibir quizás 15 rupias. Y después la dinámica del día a día es, ellas, bueno, comen, desayunan, duermen ahí, sus camas tienen una separación quizás de 1 metro entre una y otra. Y entender, bueno, la traducción era a través de los estudiantes hindús, que, bueno, no todos hablan el mismo idioma, porque en India se hablan muchos idiomas, pero más o menos se lograba ahí una comunicación, y a través de ellas nosotros preguntábamos con la metodología que nos fue asignada. Y eso fue muy interesante porque requería de un tipo de gestión continua, de un tipo de empatía continua, de olvidarte un poco desde un aspecto etnológico, de olvidarte de ti mismo, de tu percepción del ser, de tu percepción de cómo te concibes y cómo te relacionas con el mundo, para mirar de otra manera, empáticamente, a estas mujeres que viven ahí, que van a pasar su vida ahí hasta el día de su muerte. Entonces, bueno, ese fue uno de los momentos de esta escuela de otoño. Pasamos al siguiente. Bueno, esto era muy interesante, esto era solo para ilustrar. Estos ashram, las mujeres, como les he dicho, no pueden salir, y como pueden ver, bueno, tienen barrotes. Y bueno, parecía más, desde mi perspectiva, una cárcel que otra cosa. Y bueno, no es tan fácil, eso que yo pensaba es una simplificación de una realidad muchísimo más compleja, que si se tienen herramientas, entonces se puede uno aproximar desde
desde otras dimensiones, desde una dimensión no solo empática, sino también de conocimiento de la significación de la religiosidad, etc. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí es un video donde ellas están cantando. Podemos... Creo que no se oye, ¿no? ¿Ustedes lo oyen? Andrea, estamos sobre el tiempo, pero si quieres Bueno, redondear la idea o tener alguna consideración a nivel de conclusión, te escuchamos. muy bien. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Podemos recorrer, esta es una casa, se llama casa del día para los adultos mayores. Para los adultos que están en la primera casa, hay una casa del día donde van a pasar el día con actividades, etcétera. Pasamos a la siguiente. Y el proyecto en India concluyó con un festival de cine intergeneracional o de cine para la vejez. Pasamos a la siguiente. Bueno, para concluir, quiero dejarles solamente esta reflexión. Para la gestión cultural hay muchas posibilidades de ejercer en el campo profesional, pero también en el campo académico. Y para mí, que estudié gestión cultural, no, estudios culturales y gestión de la cultura, aunque ya no me dedico a la gestión, veo que la gestión cultural es una alternativa para cambiar lo que no nos gusta de la realidad, es la estrategia para intervenirla, transgredirla o modificarla, y con ello hacer de este mundo una realidad que valga la pena ser vivida. Entonces, bueno, aquí les dejo unas recomendaciones a los que inician o quieren iniciar en los estudios de la cultura. Y pasamos a la última diapositiva, que son mis referencias bibliográficas. Y bueno, muchas gracias. Espero haberles dejado muchas dudas, muchas curiosidad. Y bueno, Alfonso, vamos, si tienes alguna pregunta. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por tu intervención, por este gran paseo y trazo de ruta sobre autores que resultan, autoras y autores que resultan fundacionales en este proceso. En principio, pues tendríamos que ver esta periferia desde el centro y abrogar esta idea de públicos generales, esta heteronormatividad que de pronto pues hoy nos lleva a atomizar audiencias. Para ti, Andrea, ¿cómo prefiguras este emprendimiento de estudios sin perderse en aquella balcanización, relativismos o ejes diaspóricos frente a esta nueva forma de acercarse a las comunidades? ¿Te refieres como una incorporación a todos los públicos? Correcto, a los nuevos públicos que se incorporaron en el último tercio del siglo XX, en lo que van esta década, casi dos del siglo XXI, y que nos muestran a aquellos que no habíamos visto por precisamente universalizarlos en esta etiqueta de comunidad o de público en general. Bueno, yo creo que no hay una sola ruta, Alfonso. Creo que es un camino discontinuo y atemporal. Es un proceso de acercamiento y de lejanía. De estos públicos requiere, por supuesto, de una atención a lo que sucede a la actualidad, a los grupos, posibilidades de públicos y a una flexibilidad para innovarse, para transformar no solamente la manera en la que se traduce y se comunica, sino también la forma en la que ellos pueden ser parte de nuestras expresiones culturales. Eso podría decirte por ahora. Y nos pregunta
Daniela Cortés, ¿cuál es el panorama de la gestión cultural en México? Un poco difícil para mí porque tengo ya 5 años que no estoy en México, sin embargo, creo que plantearía la pregunta de manera inversa. ¿Dónde no estamos viendo la gestión cultural? Y es ahí donde entonces tenemos que hacerla posible. Y por ahí leía también qué pasa con el financiamiento, qué pasa con los recursos. Ese es un tema, eso no podemos ignorarlo, ¿no? No podemos hacer una semejanza entre las posibilidades económicas que un proyecto tiene en Alemania o con respaldo de la Unión Europea y lo que sucede en los países latinoamericanos. Por otro lado, hay un ingrediente que está en la sociedad civil y que eso no necesariamente se tiene en estos países europeos. Entonces, creo que más bien el gestor cultural tiene que buscar una manera de potenciar, de generar cómo estos recursos se pueden poner en contacto, cómo generar un entramado, una forma de tejer aquellas necesidades o de juntar aquellos recursos que se tienen, no solamente de forma institucional, sino también social. Entonces, yo ahí preguntaría más bien en dónde no estamos viendo las posibilidades de hacer gestión cultural. Sin duda, y más en América Latina o en esta terceridad, el momento de tener mucha más imaginación. Hemos demostrado que se puede hacer más con menos recursos y la rearticulación de pues, iniciativa privada, otras formas de trabajo y no necesariamente las convencionales o institucionales. Pregunta también... Eric Simón, esta relación entre la vejez y México, ¿qué pasa? Sé que no es el campo de estudio, pero ¿cómo poderla prefigurar y en dónde se refleja el trabajo del gestor en México también? Que es un Bueno, poco lo que bordeabas en la... eso es fascinante, ese es, digamos, que el tema que más me apasiona. Yo creo que México tiene una ventaja que no tiene, bueno, me atrevo a decir con toda proporción guardada, que no tiene Alemania, Francia, España, eh, India, por la experiencia que tengo, que es la forma en la que nosotros nos relacionamos con los viejos y lo que simbólicamente significan los abuelos, la relación con el padre de nuestros padres y los nietos. Entonces creo que ahí se tiene una piedra angular que permite no una romantización de la imagen del abuelo, sino una forma mucho más horizontal de comunicarnos con la vejez. Entonces, hablo de relaciones intergeneracionales, de esquemas de convivencia heterogéneos, de romper también estas fronteras entre la edad y entre quienes somos responsables de los otros o no, sino más bien una forma de responsabilizarnos todos de todos, en particular los jóvenes o aquellos que tenemos cierta fuerza que otros, como son los viejos o los niños, no necesariamente tienen. Entonces, el tema de la vejez en México va a dar mucho de qué hablar en los próximos años, no solamente en México, sino en Europa, en India, en China, en Japón. Y creo que ese es un nicho que se puede trabajar no solamente desde la gestión cultural, sino también desde los estudios de la vejez y los estudios de la cultura. Sin duda, y además la genómica, la nueva forma de aproximarnos con la ciencia, tenemos pues mayor longevidad y entonces resulta nodal bordearla no solamente desde un punto de vista unívoco, sino inter y transdisciplinario. Pues Andrea, muchísimas gracias por haber participado de este encuentro en nuestro claustro. Espero que sigamos en franco diálogo, que podamos tener pues otros puntos de partida, porque en realidad
pues fueron anzuelos para llevarnos a nuevos derroteros que nos llevan a compromiso de modificar nuestra propia cotidianidad, nuestra propia realidad, a veces tan compleja, tan disímbola y tan necesariamente incluyente. Por último, Blanca Campos nos pide un poco más de orientación sobre la licenciatura en gestión, que estoy seguro que Ricardo nos podrá orientar, contestar de una forma mucho más propositiva, pero Blanca, no te pierdas esta maestría, que estoy cierto que múltiples voces polifónicas se unen, y desde el claustro, pues con este subrayar humanidad, nos lleva a este compromiso y acción social. De nuevo, muchas gracias, Andrea, muchas gracias a todos los participantes, y espero que tengamos la oportunidad de vernos en otros espacios tan propositivos como este. Gracias a todos, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Nada más, antes de retirarnos, recuerden que si ustedes quieren ver otra vez el video que pasamos al principio, está dentro del canal de la universidad en YouTube. Y si quieren como tener una visita virtual un poco más tranquila, sin todas las tomas, también pueden meterse al Facebook, ahí hay una visita virtual, para que vean un poquito más del claustro, se terminen de enamorar de él. Pero no hay nada como visitar la universidad. Entonces, en el momento que terminemos con este proceso en el que estamos de el semáforo sanitario, vengan al claustro, es una experiencia que no se pueden perder. En realidad se van a enamorar completamente del espacio. Y si tienen alguna duda respecto a la licenciatura en Estudios y Gestión de la Cultura o de todo el Colegio de Arte y Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana, pueden ya hacernos llegar sus dudas o comentarios. También, si no quieren aquí en el chat, pueden hacerlo mediante WhatsApp. Ya la mayoría de nosotros tenemos contacto de todos ustedes. Y en el correo electrónico también pueden hacernos llegar sus dudas o comentarios con todo gusto. Y nosotros los podemos apoyar al respecto de informes, particularmente de la licenciatura en Estudios y Gestión de la Cultura o del resto de licenciaturas del Colegio de Arte y Cultura. Muchas gracias, Andrea. Tu exposición estuvo muy buena. La verdad es que sí nos abre mucho el panorama de lo que es la gestión cultural. Muchos tenemos como ciertas dudas al respecto, y qué bueno que nos dejas estas dudas justamente para que sigamos investigando, que sigamos adentrándonos, y qué mejor que justamente entrar a una licenciatura como Estudios y Gestión de la Cultura en el Claustro Sor Juana, donde tenemos esta posibilidad de poder adentrarnos mucho más en el tema y enterarnos bien a bien de qué va esto de la gestión cultural, aunque la verdad es que Así tú nos es. diste mucha luz. No lo duden, inscríbanse, no se van a arrepentir. Perfecto. ¿Quieren Muchas cerrar con gracias. algo? Listo. No, muchas gracias, un placer. Gracias, Alfonso. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Y bueno, nos vemos por ahí en el camino. Muchas gracias. Seguro que sí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.